Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué gozo podernos reunir en esta mañana y especialmente sabiendo, hermanos, que para algunos de ustedes quizás no fue tan fácil concebir el sueño en la noche anterior por seguramente la bulla que hubo, pero aquí estamos y damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a estar, ya estuvimos dispuestos para la alabanza, es un momento que seguramente a muchos nos gusta, pero el principal momento de nuestra reunión es escuchar la palabra del Señor, ser edificados, así que estemos también dispuestos y con nuestro corazón listo para poder escuchar el mensaje y bueno, crecer para la gloria de Él. Acompáñenme, mis hermanos, a Apocalipsis. Seguimos con nuestro estudio y ya hemos avanzado. El día de hoy estaremos terminando los versículos de Apocalipsis capítulo 7. El día de hoy meditaremos en los versículos 13 al 17. Puestos en pie, por favor, y vamos a leer Apocalipsis 7 del 13 al 17. Dice la palabra del Señor así: Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Padre eterno, Señor, esta mañana nos reunimos, Dios, como iglesia, y lo hacemos gracias a ese favor inmerecido que hemos recibido por el sacrificio de Cristo y la fe derramada en nosotros. Señor, podemos hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón gozoso por poder alabarte, Señor, y escuchar tu palabra. Así que damos gracias, Señor, por este tiempo y te rogamos, Dios, que cada uno de nosotros, Señor, sea edificado por este mensaje, sabiendo que cada uno de nosotros tiene una relación personal contigo y que tú hablas a los corazones de cada uno, de acuerdo, Señor, a nuestras necesidades. Cada uno hemos sido puestos en diferentes roles, en diferentes lugares, Señor, y tú hablas también de acuerdo a esto, para que podamos glorificarte, Señor, siendo realmente lo que tú has dicho que debemos ser y no lo que nosotros queremos ser. Ser realmente, Señor, lo que tu palabra dice, y es hijos tuyos, discípulos tuyos, testigos de que tú eres Dios. Así que, Señor, confiamos y agradecemos también porque tu mensaje seguramente, Señor, nos ayudará a que podamos avanzar en este propósito para la gloria tuya. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Creo que una de las cosas que de pronto, o personalmente a mí, lo hablábamos el miércoles en una reunión que teníamos acá en la iglesia, me costaba mucho, seguramente todavía hay algo de lucha en mí con respecto a esto, y sospecho que no soy el único que lucha contra esto, y es que cuando yo estaba como estudiante, quizás en el colegio o en la universidad, una de las cosas que más me costaba era realizar trabajos en grupo. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasaba o les pasa todavía, porque aquí tenemos muchachos jóvenes que están estudiando, pero a mí me costaba realizar trabajos en grupo. Seguramente hay diferentes razones por las cuales uno no podía realizar trabajos en grupo o le costaba, pero la razón principal en mi caso era porque no me gustaba depender de otros, la dependencia de otras personas para el trabajo en conjunto. Depender de alguien era difícil para mí, y yo creo que no solamente para mí, esa era mi razón. Y la razón es porque una de las cosas que el hombre más anhela y busca y valora es la independencia, poder tomar sus propias decisiones, poder hacer lo que realmente cree y quiere hacer
sin depender de que otras personas aporten ideas o le digan qué hacer, o además retrasen, por ejemplo, su trabajo con alguna parte que la otra persona debía aportar. No nos gusta depender de otros. De hecho, creo que es algo que está en nosotros desde el momento de la caída. Es parte de lo que sucedió allá con Adán y Eva. Ellos buscaron ser independientes, autosuficientes. Por eso creo que se nos generan también muchos problemas a nosotros. Por ejemplo, en los matrimonios. ¿Cuánto cuesta el tema del matrimonio, no? El caminar juntos. Porque es que somos dos, que nos estamos haciendo uno, que nos estamos fusionando en ese caminar. Pero en ese diario vivir muchas veces no podemos caminar juntos porque empezamos a tener ideas diferentes, porque yo quiero esto y la otra persona quiere algo distinto. Y normalmente lo que nos pasa es que no deseo yo escuchar las razones de la otra persona, sino lo que normalmente deseo es que la otra persona se alinee con lo que yo quiero, porque yo soy el que tengo la razón, porque yo soy el que creo que esto es lo que se debe hacer. Y entonces empezamos a tener discusiones. Obviamente, cuando estamos guiados por la palabra, Dios sí ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y debería alinearse aquel que está siendo guiado por la palabra, el otro es el que debe alinearse a la persona que está guiando y siendo guiada por Jesús, por la Escritura, por la palabra. Así que, por ejemplo, hablando de los matrimonios, cuando lo que pasa es eso, ¿no es cierto?, que la otra persona discute conmigo y no tenemos la misma forma de ver las cosas, se me vuelve entonces, ¿qué? Un estorbo en lo que yo quiero lograr o hacia donde yo quiero ir. ¿Y qué pasa con los matrimonios hoy en día? Lo más fácil que es rápidamente decir, yo ya no quiero seguir, ¿no es cierto? Yo no quiero seguir. Hermanos, quiero que por favor tengamos en cuenta algo, y es, a nosotros se nos acercan muchas personas a preguntarnos cosas, y los sermones no se preparan por lo que las personas me preguntaron en la semana. El sermón se prepara por lo que estamos viendo en el texto, y quizás seguramente algunas cosas de las que digamos acá tienen que ver o tocan a algunas personas en cuanto a lo que hemos tratado en la semana, pero no es por eso, ¿sí? Para que no pensemos que lo estoy diciendo por alguien que de pronto preguntó algo o pidió alguna consejería, no es eso. Estaba ya, hermano, pensado porque estoy hablando del tema de la dependencia, No nos gusta que otras personas digan qué debemos hacer, sino que yo quiero seguir un camino. Nos cuesta estar bajo autoridad. Por ejemplo, también los chicos, los muchachos, los jóvenes. Creo que una de las cosas que más se anhelan en algún momento cuando se va creciendo y se llega a la adolescencia es como que llegue el momento en el que ya yo puedo tomar mis propias decisiones y no estar bajo la autoridad de mis papás, porque yo quiero esto pero no me lo permiten. Entonces quiero ¿qué? Independencia también. Quiero ser independiente, no quiero estar bajo autoridad. Por eso también hay mucha gente buscando tener su emprendimiento, y no estamos acá señalando que el tema de querer tener un emprendimiento, una empresa, un negocio sea algo que esté mal. Estoy hablando de la motivación. Quizás la motivación que tengo es, yo no quiero estar bajo autoridad, yo quiero tomar mis propias decisiones, ¿sí? Pero de todas maneras su negocio va a tener clientes, y hay un dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón. O sea, a usted le va a tocar estar pendiente de lo que su cliente dice. Por eso, hermanos, creo que de todas maneras nosotros somos dependientes. Somos dependientes. De esa manera fuimos creados. De esa manera el Señor nos creó. Fuimos creados totalmente dependientes, no fuimos creados para la independencia. Cuando nosotros vemos a Adán y Eva, ellos caminaban con Dios en el huerto del Edén. Había una comunión, no era una creación independiente de Dios, apartada de Dios. Y además no solamente tenían comunión, sino que dependían completamente de Él. Pero ¿recuerdan qué pasó cuando Dios creó todo? Que él que dijo que todo era bueno, ¿no es cierto? Solamente hubo un momento en el que dijo que no era bueno. ¿Y cuándo fue? Cuando vio al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea.
¿De qué habla eso también? Hermanos, necesitamos caminar juntos unos al lado de los otros. No somos creados para andar solos e independientes. El cristianismo, lo hemos hablado acá, no es un cristianismo que se viva allá, en mi casa, viendo prédicas por internet. Hermanos, cuando vemos prédicas por internet somos edificados, no podemos decir que no. Pero ese predicador no está caminando conmigo, él no sabe quién soy yo, no sabe cuáles son mis situaciones, él no me está cuidando ni pastoreando. Él no está caminando conmigo. Quienes caminamos juntos somos nosotros, los que estamos acá sentados. Fuimos creados para vivir siendo dependientes. Ninguno de nosotros puede ser totalmente independiente, porque si no, eso nos llevaría a ser como Dios. ¿Quién es el único que es totalmente independiente? Dios. No depende de nada, no depende de nadie, no depende del tiempo, no depende de la materia y no depende del espacio. Él es omnipresente, Él es eterno, Él es infinito. Él no depende de ninguna de estas cosas. Ese deseo fue parte del engaño que compraron Adán y Eva. Seremos como Dios, no dependeremos ya de Él, sino que tomaremos nuestras propias decisiones. Y esa es una de las bases del pecado, pretender ser como Dios. Somos dependientes, hermanos, y debería agradarnos serlo. Deberíamos gozarnos de ser dependientes, porque a la final, cuando nosotros estemos en la eternidad, y lo veremos hoy, estaremos aún en dependencia de Cristo y será un estado de perfección, de gozo, de plenitud para nosotros. ¿Por qué? Porque somos total y eternamente dependientes de Cristo. Ese es el título para el mensaje de hoy. Total y eternamente dependientes de Cristo. Así fuimos creados. Todo tiempo va a estar hablando aquí de la multitud. Si ustedes observan el pasaje, viene ligado a lo que vimos hace 8 días, y todo el tiempo está hablando de la multitud, de quiénes son, de dónde vienen, dónde están, qué es lo que están haciendo y qué obtienen también esta multitud, qué es lo que ellos van a obtener al final en los últimos versículos. Pero todas estas cosas están relacionadas con el centro del pasaje, que está en el versículo 14, donde dice que ellos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son lo que son, tienen lo que tienen, están donde están, pasaron por donde pasaron por la sangre del Cordero. Ese es el centro del pasaje. O sea, ellos no podían ser lo que son, no podían haber pasado por donde pasaron, no podían estar donde están, no podían hacer lo que están haciendo y obtener lo que obtienen aquí si no hubiese sido por la sangre del Cordero. No era su sangre, es la del Cordero, total y eternamente dependientes. Así que el primer punto, hermanos, es que nosotros dependemos de Cristo para ser, dependemos de Cristo para ser. En los versículos 13 y 14 dice allí que uno de los ancianos habló a Juan y le decía, o le hace una pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Es la primera pregunta que le hace él. ¿Quiénes son? Él inicia con esta pregunta, ¿quiénes son? Pero también dice, ¿de dónde han venido? Pregunta cosas que tienen que ver con lo existencial, ¿verdad? Nosotros esas preguntas creo que nos las hacemos, incluso sin ser creyentes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Para dónde vamos? No sé si los jóvenes se hacen esa pregunta en algún momento, pero aquí hay respuesta para esto. El anciano está haciendo esta pregunta y es una pregunta existencial, pero es una pregunta retórica. No es una pregunta para probar el nivel de conocimiento de Juan. No es una pregunta para ver si Juan responde bien y merece estar en el grupo de los que están allá. Vamos a ver cómo responde Juan para ver si sí es cristiano. Porque no depende del conocimiento de Juan, depende de Cristo y de la fe derramada en nosotros. Así que es una pregunta retórica y es el mismo anciano, o quizás, vamos a verlo, no sabemos, no es tan claro. Yo me inclino más a pensar que es Cristo quien responde, pero se va a ofrecer una respuesta. Él no hace la pregunta porque no sepa quiénes son.
Pero la forma como responde Juan en el versículo 14, él dice, Señor, tú lo sabes, si nos deja ver una actitud que deberíamos tener nosotros, y es una actitud humilde. Él no se abalanza rápidamente a demostrar su conocimiento y decir, claro, yo sé quiénes son. Yo estuve viendo que cuando oí los 144,000, decía que eran 12,000 de esta tribu, de esta otra tribu. Ese es el pueblo de Israel. Ya vimos que no era el pueblo de Israel, pero Juan podría tener esta idea, o Juan podría tener otra idea diferente, pero él no se lanza a dar una respuesta inmediatamente. Él dice y responde con sabiduría, tú lo sabes. Hermanos, nosotros deberíamos responder cualquier pregunta acercándonos a la Escritura, filtrar nuestro razonamiento por lo que ha dicho el Señor. Y esto es lo que hace Juan aquí. Juan no responde, él muestra humildad y muestra dependencia también. No es mi razonamiento, es lo que tú sabes, lo que dice realmente, qué es lo que es, cómo es, por qué es así. Dependemos de él también para poder dar respuesta correcta a las preguntas que se plantea el hombre. Así que Juan está allí en total dependencia y es un llamado a nosotros para la humildad. Aquí no hay un afán por mostrar ese conocimiento y siempre decir algo. Creo que es algo que de pronto sí nos puede pasar a nosotros, que quizás por cuidar nuestra imagen decimos, no, pero es que si no respondo algo, ¿qué van a pensar? Que yo no sé. Y necesitamos ofrecer una respuesta. ¿Qué van a decir de nosotros? Entonces, ¿cuál es la motivación de la respuesta que yo doy? ¿La gloria de Cristo? ¿La gloria de Dios? ¿O mi propia gloria? Dependemos de Él. Deberíamos depender de Él. Nuestra dependencia en contestar preguntas de todo tipo, hermanos. No solamente cuando estamos acá en un estudio bíblico y mostrar el conocimiento bíblico delante de nuestros hermanos. No, afuera también. La gente hace preguntas. Y nosotros deberíamos estar listos para con mansedumbre defender el Evangelio, hablar de la verdad, filtrar nuestro razonamiento ante la pregunta que nos están haciendo por la Escritura. Preguntas sobre todo que tienen que ver con lo que pasa con nosotros, con el propósito de dónde venimos y para dónde vamos. Debe estar en total dependencia de lo que Dios ha dicho. Así debemos abordar la Escritura también, hermanos, en dependencia de Dios. No solamente venir y decir, bueno, por lo que yo leo allí, creo que lo que se está diciendo. No, es ver cómo ha sido usado este tipo de palabras en otro lugar, por qué se están diciendo de esta manera, qué busca decir Dios acá, no solamente lo que yo creo. Así que Juan podría tener una idea, pero él prefiere filtrar su idea por lo que Cristo dice. Y como dije, yo prefiero pensar que ante la pregunta del anciano, Juan se dirige a Cristo y le dice, Señor, tú lo sabes. Yo personalmente, yo no interpreto por las mayúsculas, porque esto es una traducción. Aquí el traductor puso Señor en mayúscula y entonces rápidamente nosotros decimos, ese es Cristo porque está en mayúscula, pero esto es una interpretación del traductor. Yo debo mirar realmente si es Cristo, pero como estoy diciendo para mí, y me inclino a pensar más, es el Señor por la palabra también usada en el lenguaje original, que era una palabra usada directamente para referirse a aquel que está en total autoridad. El Señor. Hoy nosotros decimos Señor con mucha facilidad, ¿no? Alguien nos pregunta y no le escuchamos y le decimos Señor. Pero en este tiempo no era de esa forma. En este tiempo decir Señor era para alguien que está en total autoridad. Así que aquí seguramente Él se dirige a Cristo y le dice, Señor, tú lo sabes, Él me está preguntando, pero yo no quiero responder. Dinos tú quiénes son ellos. Y más viendo, hermanos, me inclino a pensar esto, viendo que todo el tema aquí habla de nuestra dependencia de Cristo. Así que aquí ya podemos ver esa dependencia a la verdad, la cual Cristo mismo es el que nos la ofrece, porque Él mismo es la verdad. Así que la pregunta no es dada porque el anciano no sepa, hermanos, pero es llevar a Juan y a nosotros a ir un poco más allá, porque como veremos, la respuesta que va a dar Jesús acá, o para otros el anciano, es una respuesta mucho más amplia de la que quizás Juan hubiese podido ofrecer.
que dice mucho. Aquí podemos meditar en algunas cosas en esta mañana, pero seguramente hay más cosas para extraer de estos textos con la respuesta que se da acá. En el versículo 13, ante la pregunta entonces, ¿quiénes son? Hermanos, lo primero que vamos a ver es que dependemos de Cristo entonces para nuestra identidad, porque cuando se pregunta, ¿quién es usted? Lo que se nos está preguntando es, ¿cuál es su identidad? Identifíquese, identifíquese. Ya sabemos quiénes son los salvados. Es la totalidad del pueblo de Dios que ha sido salvada. Los vimos los 2 últimos domingos, pero esa pregunta no apunta a resolver esa incógnita, sino a algo más profundo, y es la identidad que ellos tienen. ¿Quiénes son? Si a nosotros nos preguntan quiénes somos, nosotros damos un nombre, ¿verdad? ¿Quién es usted? Soy Diego. Nos presentamos de esta manera, como personas o como grupos. Si nos preguntan quiénes son ustedes, somos Torrefuerte, ¿no es cierto? Porque pues estamos nosotros, los de Torrefuerte, el contexto nos lleva a responder de esa manera. O quiénes son ustedes, colombianos, si estamos viendo un tema de nacionalidades. Respondemos esas preguntas con ese tipo de respuestas. El nombre de nosotros habla de nuestra identidad, quién es usted, y nos distinguimos unos de los otros por esos nombres, nacionalidad o por el nombre de nosotros. Pero hay otras cosas que empiezan a ser también distintivos entre nosotros y que empiezan a dar cosas que nos identifican. Los estratos en los que vivimos, el color de piel da también tipo de identidad. Quizás nos identificamos con ideas políticas, los de izquierda, los de derecha. Quizás nos identificamos con equipos deportivos, con posiciones laborales en una empresa. ¿Quién es usted? Soy el vigilante, soy el gerente, y nos identificamos. Quizás nos identificamos también con nuestra economía. Y hermanos, lo que lleva a todo esto es que algunos buscan identidad con muchas de estas cosas. Por ejemplo, muchas personas buscan identidad con la marca de ropa que utilizan. Buscan identidad con el tipo de vehículo que manejan. Buscan identidad con el lugar donde viven. Y se busca tener identidad, pertenecer a un grupo con el cual yo me quiero identificar. O se crean modelos. Hoy en día hay mucha búsqueda de la identidad, y los jóvenes, los muchachos, los niños, y bueno, nosotros también. No podemos decir que es solo para ellos, pero somos bombardeados, ¿no es cierto?, con una cantidad de modelos con los cuales nos llevan a querer identificarnos. Uno ve a los niños jugando fútbol y celebran como celebra cierto jugador. Se quieren identificar con él. Debemos estar, hermanos, atentos también a eso, porque nos llevan a identificarnos con esos modelos. A pesar de lo que el mundo ofrezca, nuestra identidad está en Cristo. Se ha hecho complejo, hermanos, por ese mismo bombardeo, incluso el tema de la identidad. Hay mucha información que confunde, y hoy las personas están siendo confundidas y generan respuestas desde una naturaleza pecaminosa ante toda esa información, ¿no es cierto? Aquí, en este lugar, las personas no están identificadas por lo que eran antes. Aquí hay gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Hay hombres y hay mujeres, hay esclavos y hay libres. Entonces estoy hablando de lo que eran, pero no se identifican de esa manera. La identidad ahora depende de algo diferente, y es lo que somos en Cristo ahora. Esa es nuestra identidad. Ya lo que éramos antes no es lo que somos ahora. Pero como dije, hay mucho bombardeo en los medios, y nos llevan a querer identificarnos de una forma específica. Incluso tanto que se ha llevado a la confusión en cuanto a la identidad de género, ¿verdad? O a esa ideología. Ya los muchachos no saben realmente en muchos casos qué son, porque quizás sienten algunas cosas que pertenecen más al lado femenino o al lado masculino. Entonces, no, yo como que soy esto, como que soy lo otro. Y encasillamos, entonces terminan en una confusión.
Así que este grupo, hermanos, sin importar lo que eran antes, ahora son lo que son por Cristo y en Cristo. Una nueva identidad porque fueron lavados por la sangre de Cristo y allí están de pie frente al trono. Fijémonos que el anciano no pregunta quiénes eran. No importa esa nacionalidad, no importa su lengua, no importa su color de piel, no importa la familia de donde vienen, ahora son un mismo grupo. Así que la pregunta, hermanos, está dirigida a quienes son como grupo. Allí no son definidos por esas características físicas o roles sociales, sino por nuestra unión con Cristo, quien nos ha dado un nuevo nacimiento y una herencia eterna para gloria de Dios. Tenemos identidad en Cristo, hermanos, debemos tener seguridad de eso. A pesar de que nos hagan pensar de que lo valioso, lo importante nos hagan sentir es alcanzar el privilegio que el mundo busca y identificarnos con ese privilegio. Si no tenemos estas cosas, pareciera que carecemos de identidad o tenemos una identidad de menor valor. Si no vivimos en un lugar de ciertas características, algunas personas se van a otros lugares para encontrar una identidad nacional que les dé un mayor estatus. Y se buscan ese tipo de cosas. Pero a pesar de que nos hagan pensar, hermanos, que lo valioso es identificarnos como parte de otra nacionalidad o como parte de otro grupo, lo realmente valioso, hermanos, es identificarnos con Cristo. No hay nada más valioso que esto. Nada más valioso que esto. No hay nada que tenga mayor valor. Los nombres en la Biblia hablan de la identidad, ¿no es cierto? Loida, por ejemplo, le puso a su hijo Timoteo, y eso es aquel que honra a Dios. El ángel le reveló a José que María daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. Habla de su identidad. En este caso, ligada de esa manera inquebrantable a ese nombre y a esa maravillosa identidad de Él como Salvador, el que salva. Dios, hermanos, cuando se acerca a alguien, le da un nuevo nombre, una nueva identidad. ¿A cuántos de aquí el Señor se ha acercado? ¿Y a cuántos le ha dado una nueva identidad? A todos los que hemos creído, ¿verdad? Nos ha dado una nueva identidad. Hay varios ejemplos, pero tomé uno. Abraham, antes de que Dios llegara a él, su nombre era Padre enaltecido. Ahora su nombre es Abraham, Padre de multitudes. Un nombre diferente. Dios cambia su identidad. Hermano, Dios ha cambiado su identidad. En Cristo lo ha hecho. Hemos recibido un nuevo nombre y una nueva identidad. Cuando vimos las iglesias, allá en Apocalipsis 2, en el versículo 17 y en Apocalipsis 13, versículo 12, habla de que se nos daría un nuevo nombre. Y ese nombre lo hemos recibido en Cristo. En Cristo usted tiene una nueva identidad. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, lo que éramos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que está diciendo acá es, ustedes ya no son lo que eran, ustedes tienen una nueva identidad, aún caemos y resbalamos en pecado, pero esa no es nuestra identidad no es la de pecadores, nuestra identidad es la de cristianos, somos santos por la santidad de Cristo, somos justos por la justicia de Cristo. Ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo y estamos siendo emblanquecidos en la sangre de Cristo. Ahora tenemos vestiduras blancas. Les fue dadas a ellos y eso habla de la justicia, que no es una justicia propia, no es lo que ellos pueden hacer por sí solos. Se les dio la justicia de Cristo. Se les dio esa vestimenta, porque el anciano pregunta, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y eso no habla de una ropa física,
estrictamente. Lo que está hablando es de la justicia del Señor, apunta a eso, la justicia de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Y allí, hermanos, ya lo vimos hace 8 días, ¿quiénes estaban en este grupo? ¿Usted ha creído? Juan en ese grupo seguramente no dijo, ya está la hermana Blanca, mírela ahí, la veo. Era una multitud incontable, no será tan difícil quizás distinguir, pero ahí estábamos nosotros, vestidos con ropas blancas. Ahí estábamos, hermanos. ¿Somos cristianos? La pregunta ahora que tenemos que resolver cada uno de nosotros es, ¿cómo nos presentamos delante de los demás? ¿Cómo me identifico delante de las demás personas? ¿Soy cristiano? ¿Quién soy? ¿Cómo me ven las personas? ¿La persona me ve mi identidad en Cristo cuando hablan conmigo, cuando me escuchan mis razonamientos que están filtrados por la palabra? Cuando ven mis comportamientos, ven mi nueva identidad o ven lo que yo era antes. ¿Esa identidad es conocida de los hombres? ¿Qué me da a mí mi identidad? Cuando alguien pregunta por alguno de nosotros, ¿qué es lo que dicen? Ese es el carpintero o es el cristiano. ¿Se identifican? ¿Nos identificamos como cristianos? ¿Dónde buscamos nuestra identidad, hermanos? ¿En la belleza? ¿En lo que yo uso? ¿En el lugar donde vivo? ¿En el país donde vivo? ¿La posición que tengo? ¿Qué modelo estoy siguiendo yo? Mire, el mundo es muy hábil para crear modelos. Modelos que se hacen atractivos a nuestra carne. Pero el cristiano, hermanos, y de eso se trata el discipulado, debe ser hábil para mostrar a Cristo como quien Él es. No nos debemos esforzar en mostrar a Cristo atractivo. Él es atractivo por lo que Él es, por quien Él es. Pero yo debo esforzarme en mostrarlo. Ese es el modelo que nosotros debemos mostrar y el modelo con el que me debo identificar y el modelo con el que el Señor haya determinado llamar. Ese modelo será atractivo para esta persona también, hermanos. Mi modelo de identidad es Cristo. Así que el llamado de hoy, hermanos, es a tener clara esa identidad, porque nuestra identidad está en Él y depende de Él, de Cristo totalmente. Somos uno con Cristo y somos uno con la iglesia. Ahora él también pregunta, ¿de dónde han venido? Y esa pregunta también tiene relación con la sangre del Cordero. ¿De dónde vienen? Nos habla de dos cosas, ya lo vamos a ver, porque él dice exactamente de dónde vienen estas personas. Y habla del cuidado del Señor en medio del lugar de donde vienen, pero además de que son preservados por el lugar a donde están ahora. Fueron preservados hasta el final. Cuando pregunta de dónde han venido, lo que quiere decir es que no estaban allí, vienen de algún lugar. Pero eso depende del Cordero, depende de Cristo, no solo de nuestra identidad ahora, sino que el lugar de donde se viene y en donde están ahora habla de nuestra dependencia de Cristo para ser cuidados y preservados. ¿De dónde han salido ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué dice el texto en el versículo 14? Ellos vienen de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Nosotros conocemos y ya lo hemos hablado, hay unas interpretaciones que hablan de esa gran tribulación como un momento específico en la historia. Pero hermanos, ¿acaso una persona que acaba de perder a su hijo? He escuchado historias en otros lugares donde un pastor pierde a su hijo por el tema de haber llevado el evangelio al lugar a donde está y las amenazas que recibe quizás de personas alrededor, que si no deja de predicar, que si no deja de llevar el evangelio le van a hacer daño y lo que hacen es hacerle daño a su familia para hacerle daño a él. ¿Acaso eso no es gran tribulación? Estos vienen de la gran tribulación, hermanos. El pecado trajo tribulación al mundo, pero el mismo pecado
Ahora en los cristianos, por causa del evangelio, de la fe y del testimonio, el pecado del hombre trae gran tribulación al pueblo de Dios por el testimonio que tenemos. Desde el principio, aquel que estaba con Dios recibió el rechazo del mundo. Pero nosotros, hermanos, aunque estamos en medio de todo esto, no somos quitados, como algunos interpretan este texto, que han salido de la gran tribulación, es que no pasaron por ella y fueron raptados antes de la gran tribulación. Pero aquí lo que está haciendo es responder la pregunta, y la pregunta que ha hecho el anciano es: ¿de dónde vienen? ¿De dónde han venido? No de dónde fueron sacados, sino de dónde han venido. Y lo que está respondiendo es: ellos han salido. Y lo interesante es que esa palabra salido es la misma palabra que utiliza el anciano cuando dijo de dónde han venido. Han venido y han salido es la misma palabra en griego. O sea que podríamos decir que él está respondiendo: ellos han venido de la gran tribulación. De allá vienen, de la gran tribulación. Hermano, la iglesia pasa por la gran tribulación. La iglesia ha pasado toda la historia por la gran tribulación. ¿Acaso no fue gran tribulación para Abel haber recibido el desprecio de su hermano hasta que él levantó la mano contra él para quitarle su vida? ¿Su propio hermano? ¿No fue gran tribulación para él esto? ¿Acaso no es gran tribulación para lo que se narra en Hebreos 11, en los versículos 36 en adelante, o bueno, unos versículos allí donde dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Eso no es gran tribulación? Hermanos, eso es gran tribulación. Algunos pastores lo mencionan y eso no es un paseo. Eso es gran tribulación. Eso es gran tribulación. Estos hombres no fueron quitados de allí, sino fueron pasados por la tribulación, pero cuidados en medio de la tribulación. Cuidados en medio de la tribulación. Por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 9, dice allí que se mandó a estos seres, a estas langostas, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a quienes, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Están en medio de una gran tribulación, porque también sobre la tierra va a venir gran tribulación cuando venga esa ira de Dios. Eso será un tiempo de gran tribulación para toda la tierra, y allí estaremos, pero cuidados por el Señor también. ¿Recuerdan a Israel en Egipto? Cuando vinieron las plagas sobre Egipto, creo que de la cuarta en adelante, como vimos, no caía sobre el pueblo de Israel, solamente sobre Egipto, aunque ellos estaban en Egipto. Ellos no fueron sacados de Egipto. Así que, hermanos, esto nos habla de ese cuidado del Señor. Para algunas interpretaciones se toman versículos como Mateo 24, 21, donde dice que habrá gran tribulación como no la ha habido ni la habrá nunca jamás, pero está hablando de una gran tribulación específicamente para el pueblo judío, porque para ellos hubo una invasión allí y fue destruido su templo, el lugar alrededor del cual giraba toda la cultura judía. Prácticamente fue borrada su identidad. Eso es gran tribulación. Ahora, primera de Tesalonicenses 1:6, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: así que ellos han recibido la palabra en medio de gran tribulación, les dice allá. Primera de Tesalonicenses 1:6. Ya están ellos en gran tribulación, y en medio de eso reciben la palabra. La gran tribulación habla de un momento de tribulación muy grande. Pero, hermanos, la iglesia ha vivido ese tiempo todo el tiempo por el pecado del hombre, la persecución a Dios y a Cristo. Eso es lo que ha vivido el pueblo de Dios desde el inicio. Como ya dije, Abel, ahora, hermanos, algo interesante y que termina poniendo como el clavo final a esta interpretación, y es que dice que aquí están todos los creyentes, todos.
y que todos ellos, porque ya lo vimos desde el versículo 1 del capítulo 7, hicimos toda la interpretación y hemos concluido que es toda la iglesia salva, pero está diciendo que todos ellos, todos completos, vinieron de la gran tribulación. Si la gran tribulación fuera un momento específico en una época futura, entonces aquí no está Abel, no está Moisés, no está Abraham, ¿no es cierto? Pero ahí están, y dice que ellos también vinieron de la gran tribulación. Así que esto habla no de ese tiempo específico en el futuro, sino que habla del tiempo que ha vivido la iglesia y que ha sido de gran tribulación para todos, como lo acabamos de leer en Hebreos 11. ¿De dónde han venido, hermanos? Esa es la pregunta que se está respondiendo, y lo que nos debe ocupar a nosotros es que dependemos de Cristo, porque en medio de la gran tribulación, en medio de ser pasados por el fuego, en medio de pasar por las aguas, el Señor está con nosotros, como leímos en Isaías 43. Y Él, ¿qué dice allá? No temas, yo estaré contigo. La iglesia seguramente va a sentir el rigor de la persecución con más intensidad en los tiempos finales. Pero el Señor dice, no temas, yo estaré contigo. Y el principal cuidado que Él va a tener de nosotros no es que quizás no vayamos a morir, porque estos hombres fueron aserrados, apedreados, muertos a filo de espada. El principal cuidado es que no dejaremos de ser cristianos. No dejaremos nuestra identidad a pesar de que venga el mundo y quiera hacer con nosotros cualquier cantidad de cosas. Él cuidará de que nuestro corazón esté completamente entregado a Él y firme, como hicieron, los hemos mencionado ya varias veces, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando fueron llevados al horno de fuego. Ellos dijeron, no vamos a adorar al rey ni la estatua. El Señor nos guardará del fuego. Y si no lo hace, igual tampoco cederemos. Eso, ¿quién da esa fuerza? Dios, que estaba con ellos ahí. De esa manera seremos cuidados, hermanos. También tenemos algunos ejemplos igual del Antiguo Testamento. Israel saliendo de Egipto, ellos vivieron tribulación. Leíamos en Isaías 43, Dios le dice al pueblo de Israel, yo te creé, yo te formé, yo te formé, yo te sostuve, te hice quién soy, quién eres, perdón, y te redimí. ¿En dónde creó y formó el pueblo de Israel Dios? En Egipto. Entró una familia a Egipto, la familia de Jacob, sus hijos y sus esposas, pero lo que se formó en Egipto en medio de aflicción fue un pueblo que se multiplicó cuando Egipto no quería que se multiplicaran. Y Dios formó el pueblo allá. Lo formó en medio de gran tribulación, en medio de aflicción, y después los redimió. También tenemos a Noé. Si preguntasen a Noé cuando llega y pone ya pie en tierra y preguntar a alguien de dónde han venido estos, ¿de dónde venían? Del diluvio. Pasaron por el diluvio y fueron cuidados por el Señor. Bien, todos vienen de allí, hermanos. Ahora quisiera preguntar algo también, hermanos, para nosotros hoy. Para todos nosotros, hermanos, ¿le dolería saber que uno de sus hijos o su esposa o sus padres ha sido tomado por un grupo, está siendo torturado, está siendo maltratado? ¿Le dolería eso? ¿Le dolería saber que un hijo suyo está pasando por eso? ¿Le dolería saber que un hermano suyo está pasando por eso? A los jóvenes les pregunto, a los chicos, ¿le dolería saber que un hermano suyo está pasando por eso? ¿O sus padres? ¿Torrefuerte está en gran tribulación hoy? Yo pensaría que sentimos que no. ¿Y la razón cuál es? Porque no vemos la iglesia como un solo cuerpo. Hay hermanos que están siendo torturados en este momento, que están siendo enterrados vivos, que están siendo llevados a la muerte, pero no nos duele porque no sentimos lo mismo que si fuese un hermano de nuestra familia, de sangre, decimos. Pero aquí estamos viendo que estos son lo que son por la sangre del Cordero. Somos familia, pero como no nos vemos de esa manera, no nos duele y no estamos en gran tribulación por el sufrimiento de nuestros hermanos en otros lugares. Debería dolernos, hermanos, pero a veces tristemente nos pasa que ni siquiera nos duele lo que pasa
con las personas que están cerca de nosotros, los de esta misma iglesia. Quizás nos genera alguna emoción en algún momento saber que un hermano está pasando por algún momento difícil, pero a la media hora o a los 10 minutos o a los 15 minutos yo ya estoy pensando en qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer de comida para esta noche? Pero ya mi hermano quedó por allá. Ya me centré en mí. No me duele. Y ese problema, hermanos, es por el primer punto que vimos, o la primera parte de este punto, que no tenemos esa conciencia de identidad como un pueblo, como un cuerpo, como uno solo. Somos hermanos por la sangre de Cristo, hermanos. Somos hermanos por la sangre de Cristo, una sangre que es más fuerte que la de su familia. Debería dolernos el sufrimiento de nuestros hermanos. Y yo me señalo a mí primero porque me pasa exactamente igual. No estoy diciendo que es que yo sí lo hago. Esto lo estamos predicando no porque el que está aquí al frente lo haga, lo estamos predicando porque la Escritura lo dice. Así que quizás el primer señalado soy yo. Que no sea solo una emoción de un momento, hermanos, sino que en realidad haya un afecto entrañable en nosotros por nuestros hermanos. No sentir simplemente tristeza por un momento y olvidarnos, sino que nos llame a la acción, a ser uno con Él, a dolernos con el dolor de nuestro hermano. También dependemos de Cristo, hermanos, para ser llamados y perfeccionados. Ya no solamente nuestra identidad, quiénes somos, no solamente el ser preservados de donde hemos venido, de esa gran tribulación, sino que hemos sido lavados y nuestras vestiduras han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y esto habla de salvación y santificación. Hemos sido lavados, como le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes ya han sido lavados, ya fuimos lavados, ya somos declarados justos, pero estamos en un proceso de ser llevados a ser justos, a que nuestras obras muestren también esa justicia, y dependemos de Él para eso. Dependemos de su sangre. Hermanos, yo he mencionado muchas veces que debemos tener cuidado con el ser legalistas, pero debemos entender muy bien porque a veces nos vamos a otros extremos. Yo no soy perfecto aún. Ustedes han visto, ¿qué le ponemos a los niños cuando tienen, a qué edad caminamos? ¿Al año, quizás? ¿Qué les ponemos a los niños antes de eso? Un caminador, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando el niño aprende a caminar? ¿Le seguimos poniendo el caminador? No, ya no lo necesita, porque ya lo hace. Hermanos, lo perfecto, a lo que el Señor quiere que vayamos, y a eso apunta toda la ley, es a que amemos a Dios con todo nuestro ser, pero que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todavía no lo hacemos. ¿Qué necesitamos? Un caminador. ¿Cuál es ese caminador? La ley. La ley es el ayo que me lleva a Cristo. Cristo es lo perfecto. La ley no es que sea imperfecta, la ley es perfecta. Pero la ley apunta, cuando no la vemos correctamente, solamente a obras. Y mientras nosotros vamos siendo perfeccionados, cambiados adentro, pues debemos seguir la ley, obras. Pero seguramente llegará un momento en el que somos perfeccionados y ya no necesitaremos más de la ley. Hermanos, yo estoy seguro que a usted cada domingo no necesita que le repitan el versículo que está en Hebreos 10, no deje de congregarse como algunos tienen de costumbre, o sí necesita que le digan eso. ¿Lo necesitan? No, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ya amamos al Señor de tal manera que anhelamos venir cada domingo. No necesito que me estén repitiendo esto. Ya no necesito esa ley. Ese caminador ya quedó allá. Pero dependemos del Señor. Y mientras tanto, dependemos también de esa ley. Debemos ver la ley, hermanos. La ley nos cuida. La ley busca que nos demos cuenta que hay algo que debemos hacer y quizás no estamos haciendo. Para que adoremos a Dios y dependamos de Él, debemos conocerle, creerle y entenderle. Lo leímos en Isaías 43 en esta mañana.
porque para eso fuimos redimidos. Allá dice que Él nos creó, nos formó y nos redimió para que le conozcamos, creamos en Él y entendamos también lo que Él dice. Para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver a Dios en Cristo como quien Dios es, majestuoso, supremo, glorioso, perfecto, santo, digno de adoración, digno de que yo me postre delante de Él y depender de Él. El engaño nos ha llevado a postrarnos delante de nosotros y nuestra carne y a proveernos y a ser yo autosuficiente. Me proveo de lo que el mundo ofrece y creo que voy a encontrar satisfacción en todo esto. Por la sangre de Cristo, hermanos, somos salvos y santificados. Fuimos declarados justos, pero estamos en proceso de justificación. Ya somos declarados justos. Legalmente fuimos declarados justos, pero nuestras obras aún no son justas. Así que estamos siendo blanqueados. Ya fuimos lavados, pero necesitamos lavarnos a diario nuestras manos y nuestros pies. La justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros, pero ahora su justicia está siendo formada en nosotros. Esa es la vestidura blanca. También yo he acostumbrado, y espero que el Señor me permita seguir con esto, nombrar a los jóvenes, a los niños. Ustedes están siendo guiados por sus padres. Cuando ellos están siendo guiados por Cristo, lo que está pasando allí es que ustedes, si ya han sido lavados, justificados, declarados justos, ahora el Señor está usando a sus padres para que sus vestiduras sean blanqueadas. Escúchenlos. Ellos lo hacen con amor. No vean cuando sus padres les dicen eso no es correcto, no vean simplemente una prohibición en eso. El Señor no le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto solamente porque quería prohibirles y no quería que ellos fueran felices. No, los estaba cuidando. Y eso es lo que hacen los padres con ustedes. Sus abuelos también. Cuidarlos cuando son guiados ellos por el Señor. Hermanos, estamos siendo lavados o llevados a caminar en una relación personal con Dios y esa relación personal con Dios nos va lavando a nosotros cada día. Solo por la sangre entonces tenemos identidad, solo por la sangre podemos ser preservados, solo por esa sangre vamos siendo perfeccionados hasta que la obra sea completa en nosotros y seamos glorificados. Pero no solo para ser, sino que también dependemos de Él, segundo punto, para estar y hacer. Dependemos de Dios, de Cristo y de su sangre para ser, pero también para estar y hacer. Versículo 15 dice que por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Él preguntó también de dónde habían venido y eso quiere decir que no estaban allí, ahora están en otro lugar diferente y ese lugar es que están delante del trono de Dios y eso tiene que ver mucho con la pregunta de Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos son los que están en pie delante del trono de Dios. Estos. Y empieza el texto con una pregunta o con una par de palabras importantes y es por esto. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir antes. Por la sangre del Cordero, porque han sido lavados y sus vestiduras han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Por esa razón, y solo por esa razón, están delante del trono de Dios, no por sus obras. Ante la ira de Dios, ¿quién puede permanecer en pie? Nadie. Ya vimos, hay gente construyendo búnkeres o búnkeres, no sé cómo decirlo, pero cada persona proveyéndose de estos lugares para supuestamente pasar el Apocalipsis. Pero solamente en Cristo, lavados por su sangre, podemos estar en pie. Estos están en pie. Y es por la sangre del Señor. No por sus obras, no porque pertenezcan a una denominación. Es que estos son los reformados. No, hermanos, no somos salvos por ser reformados. Somos salvos por ser perdonados. Por la sangre de Cristo. Recordemos
aquel que murió al lado de Cristo en la cruz. Él está aquí también en esta visión. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Él no tuvo tiempo de mostrar obras de arrepentimiento porque murió a los pocos minutos. Él no tuvo tiempo de ir a una escuela y aprenderse las doctrinas de la gracia y toda una teología sistemática. Él no tuvo tiempo de eso, pero ahí está, por la sangre de Cristo. Sus obras condenaban a este hombre y creyó, porque fue derramada fe sobre él. Creyó unos momentos antes de morir y no tuvo tiempo de hacer nada más. Y ahora está allí, delante del trono, no por nuestro estándar, como hablamos hace 8 días, sino por el poder de la salvación del Señor. Hermanos, vivimos nuestra vida de una manera muy independiente y la razón es porque nos centramos en este tiempo, en el hoy. Vivimos solamente lo de acá y nos enfocamos muchas veces simplemente en lo externo, y como lo externo pareciera que es fácil, a mí me dicen congréguese, yo lo puedo hacer. ¿Cuánta gente viene cada domingo y no es cristiana? No, acá quizás no, pero hay seguramente otros lados en donde las personas van y no lo son. ¿Necesita el Espíritu Santo para levantarse cada domingo, arreglarse e ir a la iglesia? No lo necesita. ¿O sí? No necesita el Espíritu Santo para eso. ¿Para qué necesita el Espíritu Santo? Para venir por la motivación correcta, porque hay muchas personas que van y duran yendo porque están buscando algo de Dios, pero no son creyentes. Nos enfocamos en lo externo y por eso creo que yo puedo. Pero cuando nos enfocamos mejor en el hacer. Y creo que yo puedo, porque hacer podemos hacerlo. Pero ¿qué dijo Cristo? Sin mí nada podéis hacer. ¿A qué se refería? Eso tiene que ver con el ser, que ya lo vimos hace un momento. Yo no puedo cambiar lo que soy, solo Cristo lo hace. Solo Dios lo hace. Así que nos creemos independientes por esta razón. Pero si vivimos diariamente recordando de dónde hemos venido, en dónde estamos y para dónde vamos, que todo eso apunta a la gloria de Dios, pues reconoceremos que dependemos completamente de Dios y de Cristo y viviremos de una manera dependiente, porque el fin de todo no es este, hermanos, no es lo que vemos acá, no es simplemente el obrar cosas buenas, porque hay mucha gente, hermanos, hay muchos esposos y esposas que tienen un comportamiento moral dentro de su matrimonio bueno, incluso mejor que algunos cristianos. ¿O no? Y no son creyentes. Así que no depende de eso. La pregunta que quisiera hacer esta mañana también, hermanos, es: ¿dudas del amor de Dios porque no tienes lo que otros tienen? ¿O porque las cosas no salen como pensabas? ¿Dudas del amor de Dios porque estás en medio de una situación difícil? Hermanos, su Hijo no fue enviado a vivir limitado como hombre, humillarse, ser despreciado, odiado hasta la muerte y derramar su sangre para que ahora puedas estar en pie delante de su trono y dejar todo eso en manos de nosotros. Él no envió a su Hijo para que ahora todo repose en manos nuestras. Eso nos debe hacer sentir amados, hermanos, y que Él está con nosotros. Y podemos estar, porque este punto habla del estar en ese lugar solamente por el amor del Señor. Allá también en Isaías 43 Él dijo: porque fuiste de gran estima a mis ojos, honorable, y te amé. No porque haya visto algo en nosotros, fue su voluntad la que lo llevó a eso. Él quiso vernos de esa manera y nos amó. No corra entonces, hermano, a buscar el amor del mundo, tomando la identidad del mundo para que usted sea aceptado. El mundo no tiene nada que nos pueda llevar a pasar por la tribulación y estar en pie frente a su trono. Hablaba ahorita con el hermano André acerca de lo que pasa en esta fecha, la de anoche. Y que, hermanos, muchas veces lo que hacemos allí puede ser
legalista o no legalista, una misma acción. Todo depende de lo que yo estoy buscando cuando hago eso. Si yo salgo a compartir con las personas que están haciendo estas cosas, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Quiero conformarme al mundo? ¿Quiero ser aceptado por el mundo? Seguramente no salgo pensando, ay, le voy a prender una vela a la Virgen. No, seguramente, estoy seguro que no salimos pensando eso. Pero ¿qué está pasando en mi corazón cuando hago eso? Eso es lo que nos debemos preguntar. Quizás me estoy queriendo conformar, verme aceptado, verme parte de, que no digan, esos cristianos, mírelos allá apartados, aburridos. No, que no digan eso, entonces nos unimos. ¿Qué pasa en mi corazón cuando pasa eso? Por brillante que se vea, por atractiva que se vean las cosas y maravillosas que se vean las cosas que presenta el mundo, hermanos, nosotros debemos ver a Cristo por encima de eso, más brillante y más atractivo que ninguna otra cosa. Frente a la ira de Dios, lo que el mundo ofrece es solo hojarasca, paja, porque no servirá de nada ese día y dependemos de Cristo para poder estar en pie en ese momento. Siéntase seguro en Él. Dependemos de Él. También dependemos de Él para esta comunión. Dice ahí en el versículo 15 que Él extenderá nuestro tabernáculo. No solo es estar delante del trono, sino que hay comunión con Él, morar juntos. Recordemos que en Éxodo el tabernáculo era el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo, pero allí solamente algunos tenían acceso hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Y tenían que llevar ¿qué? Sangre para poder entrar a la presencia de Dios. Pues aquí el tabernáculo, la morada de Dios, será extendida sobre su pueblo, y eso habla de la comunión y de morar en la presencia de Dios, una comunión perfecta. Y también depende entonces estar en esa comunión de la sangre del Señor. Por esa razón, como dice el versículo 15, Él o ellos están delante del trono y Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por la misma razón, el apóstol Juan afirma que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento vino a habitar entre su pueblo, no en forma de humo, no en forma de fuego, de estruendos o de voces como en el Sinaí, ni en un tabernáculo de materiales inertes como la madera y el oro, sino con un cuerpo real. Él dice que el Verbo se hizo carne y habitó. Ese habitó quiere decir tabernaculizó o hizo su tabernáculo en medio de nosotros, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ambas partes entonces, Éxodo y acá hablando de Jesús, se hace referencia al lugar de morada de Dios. Hablar entonces de nuestros cuerpos también glorificados. Será extendido ese tabernáculo, nuestros cuerpos glorificados y ahora poder tener comunión con el Señor. Una comunión perfecta porque seremos glorificados para gloria de Él, hermanos. Y también entonces lo que hacemos, ¿qué dice allí el texto? Que les servirán de día y de noche, o les sirven de día y de noche. Y esto habla del propósito. Podemos hacer, hermanos, lo que debemos hacer por la sangre de Cristo. Acá estamos siendo disciplinados para esto. Nosotros estamos siendo formados para servir al Señor. Esta mañana hemos servido al Señor. Pero esto no se trata solamente de un momento. Aquí habla de día y de noche, y eso habla de la continuidad. No de que haya día y noche allí, pero está hablando de la continuidad todo el tiempo. Hermanos, acá también deberíamos estar disciplinándonos en eso, para que en todo momento estemos sirviendo a Dios. Servimos a Dios en nuestro trabajo, servimos a Dios en nuevamente por eso dependemos, hermanos. Hermanas, ¿ustedes cocinan para su familia? ¿Hacen el almuerzo, el desayuno para su familia? ¿Eso lo pueden hacer sin Cristo? Sí. Hay muchas mujeres que sin Cristo cocinan para sus familias. Pero cuando lo hacemos para servirle a Dios, cuando una esposa cocina, hace su desayuno para su familia, hace su almuerzo sirviendo al Señor, eso no lo puede hacer sin Cristo. Dependemos de Él para hacerlo para Él.
Le servimos día y noche con todo lo que hagamos, los jóvenes, los muchachos, en sus estudios, en sus colegios, en la universidad. Allí también sirven al Señor y deberían hacerlo. La ley aquí ya no será necesaria, porque el servicio es por amor perfecto, como decía hace un momento, no por obediencia. Aquí nadie les está diciendo a ellos, tienen que servir al Señor. Hoy se nos dice, porque aún no amamos perfectamente, pero allá la ley no será necesaria, porque el amor nos hará hacerlo con el deseo y el anhelo. Todo el tiempo nos moverá el amor por Él. No necesitaremos que nos estén diciendo qué tenemos que hacer. Un servicio continuo, hermanos, al Señor. En el templo, dice allí, y ese templo es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, del 22 al 24, dice lo siguiente: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es Dios mismo el templo del que se está hablando allá. Es en Cristo mismo, que es Dios, en donde nosotros estaremos adorando, hermanos. Y por último, el último punto es dependencia de Cristo eternamente, versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no tendrán más hambre ni sed? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, fuimos creados con necesidades físicas y espirituales. Y cuando hablamos de necesidades, hablamos de que somos dependientes. Fuimos creados para tener dependencia de Dios, en esa comunión con Él. Nuestra plenitud está en Dios y eso no cambiará en la eternidad. Por eso el título era: somos dependientes de Dios completamente para todo, hermanos. Somos dependientes de Él, pero seremos dependientes también en la eternidad. Seguimos siendo personas con necesidades. El hecho de que diga que no tendrán hambre ni sed, no está diciendo que no es porque ya no necesitemos comida ni alimento, sino porque Él mismo será quien satisface todas estas necesidades. Tener necesidad no es lo que está mal, porque todo lo que hizo Dios fue bueno y Él nos creó con necesidades. No fue un error de Dios. De hecho, nuestra vida, hermanos, entera se enfoca en cubrir las necesidades. Tenemos necesidades físicas y trabajamos para cubrirlas, pero tenemos necesidades espirituales, de seguridad, de gozo y de significado, y vivimos para llenarlas. Cuando hablamos de que ofrecemos respuestas inmediatas, yo no puedo quedarme callado ante una pregunta, tengo que responder, es porque estoy buscando llenar esa necesidad. ¿De qué? De significado. Que las demás personas vean mi conocimiento y entonces me hace sentir valioso. ¿Lo podemos ver? Cuando de pronto alguien busca usar ropa o usar ciertas cosas, lo que habla ya en la escritura también, en Timoteo, acerca de no usar vestidos, peinados ostentosos, ni vestidos costosos, lo que está hablando es de eso. Quizás está buscando significado en esas cosas. Así que no está mal el buscar llenar nuestras necesidades, porque deben ser llenadas. El problema está en dónde las llenamos, y debemos ir al Señor. Aquí somos pastoreados por Cristo, y de eso es lo que habla el Salmo 23. El Cordero nos pastorea. Él es el pastor, pero también es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque Cristo lo es todo. Y en la eternidad dependeremos de Él también, pero habrá plenitud. Por eso ya no iremos al mundo a ser llenados. Ya no iremos a buscar seguridad en tener una buena cuenta de ahorros. Ya no iremos a buscar satisfacción, lo que estaba hablando ahorita, significado en lucir bien delante de los demás para que entonces yo me sienta valioso. Nuestro significado estará en Él, y ya no andaremos mendigando ese bienestar en el mundo, porque estaremos llenos en Cristo. Hermanos, arriba es donde debemos poner nuestra mirada y buscar nuestra llenura. Jesús lo dijo así: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esas cosas en las que creemos que somos llenos es donde está nuestro corazón, porque se terminan volviendo nuestro tesoro.
Hablaba del matrimonio hace un momento. Mi tesoro está en separarme. Allí está, perdón, mi satisfacción estará en separarme. Y se termina volviendo un tesoro hasta que termina dominando mi corazón, haciéndome tomar decisiones, porque veo que allá es donde encuentro mi llenura. La debo encontrar en Cristo, hermanos. Allí está la solución. Es en Él en donde encontramos la llenura. Cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra, viviremos insatisfechos y corriendo una carrera continua por llenarnos, pero siempre vacíos y con necesidades insatisfechas. Por eso el hombre corre y corre y no se llena. Le preguntaban a un multimillonario, ¿cuánto sería suficiente para ya no buscar más dinero? Y la respuesta que dio fue, solo un poco más. Solo un poco más. Y siempre ese poco estará ahí. Si no lo vemos de esta forma, hermanos, que Dios es nuestro proveedor, en quien encontramos todo y dependemos completamente de Él, sucede lo que nos ha sucedido, y es que buscamos satisfacción en lo que el mundo ofrece, reemplazando a Dios. Así que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, que es donde viene nuestro bien. No nos sintamos temerosos de ver en Dios a alguien en quien busco ser lleno. Eso no es una invitación a perder la reverencia y solamente usarlo a Él para que me dé lo que yo quiero. No se trata de eso, pero no puedo tampoco tener miedo de ir a Él para pedirle, porque en Él es donde yo encuentro mi llenura. Si estás en Cristo, hermanos, el cielo es tu verdadero hogar. Afirmarlo sé que es fácil, vivirlo es otra cosa. Podemos leer sobre la gloria de la eternidad en nuestro devocional matutino, para luego perdernos en los afanes temporales del día a día. Eso nos pasa. Nuestro corazón se desvía fácilmente, olvidando que la vida en la tierra es como neblina. Hermanos, vivamos con la mirada puesta en el cielo, porque de Él dependemos. No busquemos más, no mendiguemos más en el mundo para estar satisfechos. No miremos más lo que el mundo ofrece, porque nuestra llenura, si tú estás pasando por un momento difícil, ten cuidado a dónde pones tus ojos para dejar de pasar por ese momento difícil. Porque quizás eso que consideras bendición vendrá a ser maldición. Pon los ojos en Cristo, que es donde realmente somos llenos. Filtre su búsqueda por la palabra del Señor. Puestos en pie, hermanos. Vamos a orar, dando gracias a Dios. Padre eterno, Señor amado, queremos en esta mañana darte gracias, porque por medio de tu palabra podemos, Señor, recordar que somos completamente dependientes, Señor, y ser avisados de que en nuestra naturaleza pecaminosa constantemente queremos buscar la autosuficiencia y la independencia, pero que deberíamos, Señor, ver en esto una de las bases de la separación que tenemos de ti, Señor, porque fuimos puestos en la tierra para ser testigos tuyos, pero no para ser Dios. Somos solo testigos de Dios, de que tú eres Dios, como leíamos esta mañana en Isaías. Somos testigos de que tú eres Dios, no nos hacemos como Dios. Perdónanos, Señor, cuando buscamos proveernos de lo que el mundo ofrece y mirar nuestros razonamientos como el lugar en donde debemos ir a buscar satisfacción. Nuestra llenura proviene de ti, porque fuimos creados para depender completamente de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, para guiar a otros también en este caminar, porque seguramente en medio del sufrimiento somos cegados rápidamente por una emoción, Señor, que nos embarga y que nos hace pensar que encontramos soluciones rápidamente en decisiones carnales que corresponden al mundo. Que seamos llevados realmente, Señor, a depender constantemente de ti y a saber que solamente en ti encontramos gozo, seguridad, significado, y que por esto, Señor, nos sentimos amados. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. ¿Qué más necesitamos para sentir tu amor, Señor? Enviaste a tu Hijo a derramar la sangre, su sangre, por nosotros, para que podamos tener una nueva identidad, ya no de pecadores, sino ahora de santos, justos delante de ti,
para que podamos estar en pie, Señor, delante de ti, aunque no tenemos nada para hacerlo. La sangre del Cordero nos lo permite, para que tengamos comunión contigo, Señor, al extender ahora tu tabernáculo sobre nosotros como pueblo, para que podamos ahora, Señor, en el momento que sea oportuno para ti, con la segunda venida de Cristo, pasar una eternidad completamente, Señor, siendo pastoreados por ti y ya no teniendo ninguna necesidad insatisfecha, porque en ti encontraremos plenitud para gloria tuya. Gracias, Señor, que nuestros ojos estén puestos arriba, que no pongamos más nuestros ojos, Señor, en lo que ofrece la tierra como soluciones a nuestro vacío, sino que veamos esa llenura en ti, Señor, y de esta manera seamos testigos tuyos delante del mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.